Abre la caja. Pandora, el programa de los buscadores. Seis y 28 minutos, seguimos en directo aquí en Pandora, el programa de los buscadores. Ya es tiempo de tertulia y hoy hemos querido plantear una pregunta que a todos nos preocupa, y nos angustia y también nos produce cierta ansiedad y cierta pena y tristeza, ¿no? Porque ¿quién no ha perdido en su vida algún ser querido? ¿Y quién no ha deseado volver a hablar con ese ser querido? O al menos saber que no ha dejado de existir, aunque sea en otro plano de existencia o en otra dimensión, ¿no? Hoy vamos a hablar de si existe o no vida más allá de la muerte y hablaremos desde distintos puntos de vista, por supuesto desde la metafísica, desde la espiritualidad, pero también desde la ciencia, porque es importante. La ciencia cada vez está dando pasos más agigantados hacia ese secreto, ¿no? Ese gran misterio que es si hay vida o no después de la muerte. Y para eso contamos aquí en el estudio, agradecemos que nos acompañe en directo a Angie Carmelo. Ella es doctora en metafísica, es un placer contar con ella. Angie, bienvenida. Gracias, un placer estar aquí. Y también, que antes también se ha colado en la entrevista con Miguel, también nos acompaña ahora la doctora Luján Cuevas, licenciada en Medicina y Cirugía. Doctora Comas, bienvenida. Muchas gracias, Alex. Ambas son autoras de un libro que os recomendamos si no lo tenéis aún y que arroja muchas verdades sobre tan misterioso tema, ¿no? ¿Existe la muerte? ¿Existe la muerte? Es decir, la desaparición. Es decir, cuando nuestro cuerpo deja de funcionar aquí, ¿se acaba todo? Angie. Desde mi punto de vista, no se acaba, porque no solo somos este cuerpo. Lo que sí deja de ser es el cuerpo. Pero lo más importante nuestro, que son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ese grado más de ser que somos, más que la personalidad, todo eso sigue. Para mí, aquí no, pero lo más importante, nuestra esencia, por así decirlo, sigue. Y sigue experimentando, sigue evolucionando, sigue expansionándose. Y para los que creen en repetir la vida, que puede llamarse reencarnación, cada vez volvemos mucho más completos, mucho más sabios, mucho más totales. Pero esto usted, Angie, lo dice porque lo ha estudiado, porque lo ha visto en libros o porque lo ha experimentado. Yo no lo he experimentado, pero yo lo siento. O sea, lo que a mí realmente me inspira a ser quien soy no es este cuerpo, ni lo que yo trabajo, aunque sí que es inspiración, pero es eso que nosotros aportamos a lo que hacemos, pensamos y somos. Esa otra cualidad que muchas veces no hay un nombre para ello, ¿no? Porque yo pienso que espíritu se queda muy corto, pero podríamos decir que es nuestra energía máxima que va evolucionando y con cada experiencia en la materia se va expansionando y volviéndose cada vez más total. Es decir, cuando nacemos nos reencarnamos, venimos de la fuente y luego volvemos a la fuente, ¿no? La fuente de la vida o la fuente del universo, ¿no? Tiene varios nombres. Pero ¿qué quiere decir? Que yo, como experiencia, yo vivo, ¿no? Y tengo una experiencia etiquetada, se llama Alex García. Pero cuando muera, esa etiqueta desaparecerá. No así mi espíritu o mi esencia, que se reencarnará pues, en otro cuerpo, en otra experiencia que tendrá otro nombre. Es eso. Pero yo como Alex García desaparezco. Sí, por supuesto. Pero esa es la personalidad, es como la máscara que nos ponemos para ir a participar en algo particular. Pero yo quiero perdurar, yo quiero vivir más. Yo no quiero morirme. Pero no mueres, es que no mueres. Lo único que deja de ser es el cuerpo. Pero pero yo como Alex García desaparezco. Entonces, ¿qué soy si no soy Alex García?
¿Tú te identificas con tu cuerpo o te identificas con lo que está dando vida a ese cuerpo? Es que depende. Si nos identificamos con nuestra vitalidad, por llamarlo de alguna forma o esencia, da igual el cuerpo. Yo creo que desde algún punto de vista mucho más total y amplio, veremos y diremos, bueno, mira, me ha servido, ¿no? Para estar aquí, experimentar aquí, tener todas esas cosas que he aprendido. Ajá. Pero yo no soy eso. Yo no soy eso. No. O sea, yo no soy Alex García. Tú no eres el cuerpo. Y usted no es Angie Moreno. Carmelo. Perdón, Carmelo. No. Yo no soy Angie Carmelo. Es el nombre que me han puesto ahora. Ajá. Doctora Luján Comas, ¿existe vida más allá de la muerte? A ver, yo creo que sí, por supuesto. Nosotros somos materia y energía. Yo siempre digo que la diferencia entre un cuerpo muerto y un cuerpo vivo, porque tenemos el mismo número de células, de órganos, de sistemas, de aparatos, pero la diferencia es que hay una energía que da vida a ese cuerpo o no la hay. Y nosotros sabemos por la termodinámica, por la física, que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, la materia como materia muere, pero la energía sigue viviendo. Y yo añadiría a eso que estabais hablando con Angie, que la vida es como una obra o varias obras de teatro, las distintas vidas, y tú coges la personalidad de ese personaje. Pero tú no eres ese personaje, tú no eres Alex García. En esta representación eres Alex García, pero tú eres mucho más. ¿Y qué soy? Tú eres la completud, tú eres la totalidad. Tú eres un ser perfecto que viene aquí a evolucionar en conciencia y a ir desarrollando una serie de cualidades que luego tú vas a ir incorporando a ese ser que eres. Ajá, entiendo. Es decir, por decirlo de alguna manera, mi cuerpo es un hardware, se le instala un software, ¿no? Cuando nacemos. Sí. Ese software Sí. puede tener sus actualizaciones, variaciones, Sí. pero cuando mi hardware deja de funcionar, todo se resetea, ese software se saca del hardware y entonces ya va otro hardware que sería otro cuerpo, ¿no? Es decir, pero con otro nombre, con otra experiencia, de otra manera. Claro, eso Sí. está muy bien y es cierto, ¿eh? Y el hecho de creer que hay una vida más allá de la muerte, es cierto que a uno le quita la ansiedad, ¿no? Le quita la ansiedad y te da una perspectiva mejor de cara a encarar la vida, ¿no? Porque tú imagínate si pensáramos, no, es que esto se acaba aquí, no hay nada más, ¿no? El problema es, ¿la ciencia esto lo ha podido demostrar, doctora? ¿La ciencia ha Bueno. demostrado que existe vida más allá de la muerte? Mira, la ciencia ha hecho muchísimos estudios sobre la conciencia. Hay más de 20.000 artículos científicos publicados sobre la conciencia. Hay dos temas que han apasionado siempre: el origen del universo y la conciencia. Y entonces a todos los físicos, hay muchísima gente que le interesa la conciencia, pero todavía no sabemos suficiente. No hemos descubierto los instrumentos necesarios para demostrar que la vida sigue. Pero hay una cosa que son las experiencias cercanas a la muerte, que existen, que han existido a lo largo de todos los tiempos, desde Platón hasta la actualidad, en todas las culturas, en todas las religiones, en todas las razas, sexos, edad, en todos. Y lo que pasa es que últimamente se han hecho estudios científicos por ejemplo, en los hospitales, con personas que tienen una parada cardíaca
en que su corazón está monitorizado y está plano, y su electroencefalograma, o sea, la actividad cerebral, también y es plana. Entonces, esas personas reciben un protocolo de reanimación que, gracias a los avances en la anestesia, estas personas que antes se abocarían a una muerte segura se reaniman, pero si no se reanimasen, morirían. Entonces, estas personas se ha visto que tienen pensamientos elucubrados, que conocen y reconocen, porque conocen a personas que a lo mejor no han visto nunca y cuando vuelven saben quiénes son. Recuerdan, tienen una serie de vivencias que un cerebro sin oxígeno, por lo menos hasta donde hemos estudiado, no podría ejecutar, porque no funciona, porque la neurona está con déficit de oxígeno, su membrana está alterada, permeable, deja entrar líquido, electrolitos, se hincha y está edematosa. Un cerebro edematoso, en teoría, no puede tener conciencia, pero la tienen. Y entonces no lo podemos negar. Y las vivencias que tienen se pueden ratificar a través del personal de enfermería, médicos, las conversaciones que se han tenido, la familia. Y esto es un motivo de estudio, pero ocurre. Es curioso esto que comenta, doctora, porque es cierto, yo tuve oportunidad de entrevistar a una persona, un chico que tuvo una experiencia cercana a la muerte, estaba en la mesa de operaciones y llegó un momento en que sufrió un paro cardíaco y en ese momento vio su cuerpo, ¿no? La típica experiencia que se explica cercana a la muerte, vio su cuerpo, el espíritu salió de su cuerpo, él mismo se vio su cuerpo sin vida, vio pues a todos los doctores, a los médicos, a los enfermeros, a las enfermeras, pero al poco tiempo volvió al cuerpo y volvió con una serenidad, con una concepción de la vida mucho más diferente. Es decir, él me manifestó que era una persona mucho más sabia, que encaraba los problemas de otra manera, incluso la relación que tenía con su mujer, que estaban a punto de separarse, supo darle la vuelta y ahora pues son una pareja feliz. Y además de eso vino con habilidades, es decir, él despertó el don de la evidencia, es una persona que ve cosas que van a pasar. Y esto, cuando lees casos de experiencias cercanas a la muerte, se ve que hay otras personas que les ocurre lo mismo. Sí. Vuelven, tienen una serenidad, una paz interior que de otra manera no habrían conseguido, y además se les han despertado dones, habilidades tales como, por ejemplo, la telepatía, o habilidades incluso como la escritura u otras cosas, ¿no? Parece que traen algo, ¿no? del otro mundo o del más allá, o desde otro plano de existencia, con lo cual está claro que la realidad que vivimos es mucho más que lo que vemos o percibimos con los 5 sentidos, ¿no? Claro, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay además de estas 3 dimensiones que vivimos, ¿no? Es decir, ¿qué hay más allá, Angie? A mi manera de verlo, yo creo que el más allá de cada uno de nosotros es totalmente personal. En cuanto, digamos, las experiencias que esa persona ha tenido de ampliación de conciencia, su nivel o experiencia o ámbito sería mucho más amplio que la de una persona que no ha tenido tanta experiencia. No es que sea más ignorante, es que ha experimentado menos, con lo cual no tienen tanto campo. Entonces, nosotros estamos aquí para ampliar ese campo, para poder realmente comprender más, amar más, aunque suene así un poco de aquella manera, pero ¿qué es amar? Amar es la inclusión, la capacidad de aceptar a la otra persona
como es y no como yo quiero que sea. Entonces, yo creo que a través de experiencias en la materia vamos expansionando nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de comunicarnos, nuestra capacidad de pensar y comprender cada vez más, con lo cual comprendemos a los demás más. Y es una pasada, ¿no? Y muchas veces te encuentras con personas que hablan el mismo idioma que tú, que comprenden y va muy bien porque hay un feedback, ¿no? Pero luego te das cuenta, en cuanto más experiencia tienes, que todo está bien. Todo está bien. Sí, realmente bien. Comprendes más. ¿Por qué pasan las cosas? Aceptas más. Sabes por qué pasan las cosas, por lo menos por qué te pasan a ti. O yo muchas veces cambio el por qué por el para qué, ¿no? Raras veces pregunto por qué, siempre digo para qué pasa. No de una forma material ni tocable, sino para qué, para que yo sea mejor persona. Ajá. Yo creo que por allí está un poco. Claro, más de uno puede pensar, sobre todo los amigos que nos siguen en directo, que por cierto, si queréis intervenir en la tertulia podéis, por eso hacemos el programa en directo también, para que podáis compartir experiencias que hayáis tenido sobre este tema, o si habéis tenido alguna experiencia cercana a la muerte, sería interesante que la compartierais, o si tenéis alguna duda, pregunta o comentario, ya sabéis, pregunta en mayúsculas con vuestro nombre, bueno, simplemente comentar vuestra experiencia y la trasladaremos aquí a la tertulia. Aquí lo que estaría bien es no tener que esperar a vivir una experiencia cercana a la muerte para darte cuenta de eso, ¿no? Claro, doctora, ¿se puede inducir científicamente a una experiencia cercana a la muerte? Me recuerdo una película, Línea Mortal, Sí, no sé si la han sí, visto sí. o han tenido ocasión de Sí. verla, donde se planteaba esa posibilidad de crear o inducir a una experiencia cercana a la muerte para saber qué hay más allá. ¿Eso es posible científicamente? ¿Provocar una experiencia cercana a la muerte, una ECM, para regresar luego con esa claridad mental? Mira, hay una cosa que no sabemos, es por qué unos tienen la experiencia cercana a la muerte y otros no, en las mismas condiciones. Por tanto, científicamente, que todo tiene que ser observable, reproducible, predecible, claro, pues la muerte no lo es. No, pero yo creo que las experiencias cercanas a la muerte te cambian la vida y vienen como mensajeros para decirnos que la vida sigue, que la muerte es solo del cuerpo físico y eso te ayuda a cambiar de vida. Por eso esta persona que tú entrevistaste cambió de valores. La mayoría, en un 70%, cambian de pareja. Él le pudo dar la vuelta y lo solucionó. Pero normalmente la pareja tiene otros valores y otras necesidades y otra manera de vivir la vida. Y una persona que ha estado con una experiencia cercana a la muerte vuelve dedicado al servicio, a disfrutar la vida, pero no a quedarse apegada a ella y hacer un equipaje de cosas que realmente le sean útiles para después, que es la experiencia, es el servicio, es ayudar a los demás. Sí. Y por supuesto que vienen con unas capacidades en un porcentaje muy elevado, con unas capacidades extrasensoriales. Sí. Por ejemplo, ¿qué capacidades ha podido certificar Pues- usted, doctora? Pues tienen la visión, una mayor percepción de las cosas, pueden ver el futuro, pueden ver las auras, pueden tener telepatía, pueden saber lo que tú estás pensando en ese momento, aunque no lo digas, pueden tener la capacidad de sanación, depende, son diferentes. Está claro que esas experiencias a uno
lo cambian, ¿no? ¿Se puede inducir? ¿Cómo se puede provocar esa experiencia? Hay incluso que dice, bueno, pues yo puedo provocar un viaje astral o puedo proyectarme astralmente, que es parecido, ¿no? Experiencia cercana a la muerte. ¿Eso se puede conseguir? Tomando, por ejemplo, no sé, tomando ayahuasca o tomando una serie de sustancias Sí, psicotrópicas, no sé. ¿Cómo se puede conseguir o sí. favorecer esa experiencia? Por supuesto que con drogas alucinógenas, con respiración holotrópica, hay una serie de cosas que te permiten tener experiencias cercanas a la muerte, pero digamos, más que experiencias cercanas a la muerte, un viaje astral, que es diferente. A mí, desde el punto de vista científico, me interesan las experiencias cercanas a la muerte que ocurren cuando hay una certificación de un paro cardíaco. Ajá. Una persona que toma una droga o que hace un viaje astral no está a punto de morirse. Y las sensaciones que tienen de unión con todo, etcétera, que son preciosas, no se pueden compartir porque la otra persona no lo está viviendo. Claro. Es diferente que en un quirófano que están manteniendo una conversación y tú puedes decir, habéis hablado de esto, y llevas una corbata de este color, has usado este aparato, pero en un viaje astral no, es muy personal. En cambio, sí que hay testimonios, por ejemplo, con un testimonio, una entrevista que le hice hace mucho tiempo al gran escritor y periodista JJ Benítez, como él, experimentando precisamente con la ayahuasca, pudo proyectarse en un viaje astral y fue porque estaba en el Amazonas y viajó desde Perú. Digamos que su espíritu se trasladó hasta su domicilio en Madrid y luego, al volver a su cuerpo, llamó a su mujer y le dio una serie de detalles sobre cómo estaba el piso, cambios que había hecho cuando él no estaba, que realmente demostraban que él había estado de manera espiritual, con el espíritu, había visitado su casa, ¿no? O sea, esto existe. Y puede ser a través de ayahuasca, pero no se necesita tampoco ayahuasca. Tú puedes proyectarte, hay conexión con absolutamente todo lo creado. Hay conexión de los animales con la materia, de nosotros, hay conexión de nosotros con las células sanguíneas de nuestro cuerpo en muchos experimentos que se han hecho. Hay conexiones que se hacen, por ejemplo, por la paz mundial, que son comunicaciones no locales y funciona. Ajá. Todo es demostrable, sí, pero para mí eso es comunicación no local que existe. Y esa comunicación no local es a través de ondas que se llaman escalares, que son ondas eléctricas que van directo desde el emisor al que recibe, al receptor, y atraviesan la Tierra, atraviesan todo, pero no pueden ser recogidos por instrumentos hasta ahora conocidos. ¿Y eso se ha demostrado científicamente? ¿Esto existe? Sí, totalmente, totalmente. Sí, bueno. Con tesis doctorales, bueno, hay mucha información científica aceptada por distintas universidades. Tengo varios comentarios, preguntas en el chat, me gustaría compartir alguna. Por ejemplo, dice Julieta Gaetán, si existe la reencarnación, importante esto que dice, si existe la reencarnación, ¿existe el contacto con seres queridos fallecidos? Si ese ser ya volvió a encarnar en otro cuerpo. Claro, esto es importante por lo que decía Angie Carmelo antes, ¿no? Angie, usted lo decía. Es decir, la experiencia, en mi caso, cualquiera, ¿no? Experiencia Alex García, cuando yo muera, esa experiencia desaparecerá. Por lo tanto, cuando a mí me dicen que es posible comunicarse con el espíritu de un ser fallecido, eso no es cierto, porque ese espíritu ya, el espíritu existe, pero ya no es Alex García, por lo tanto, no tiene por qué acudir a mi llamada, ¿no? Porque ya no soy Alex García. Entonces, ¿para qué voy a comunicarme con mi hijo o con mi mujer si ya no soy Alex García? Pero eso es
una máscara que te has puesto para estar aquí un tiempo puntual. Ajá. Tu verdadero yo es, yo pienso, es el que se comunica, especialmente si los lazos son de amor. ¿De acuerdo? Entiendo. Entonces eso no necesitas la personalidad, sino dicen que el amor es el pegamento del universo. Qué bueno. Sí. Entonces, hay tres cosas que dicen, ¿no? Que los tres elementos importantes son sabiduría, voluntad y amor. Están en absolutamente todo. Porque todo tiene que saber lo que es, tiene que tener la voluntad de querer serlo, porque si no podría ser otra cosa, y tiene que tener la energía del amor para unirse y poder hacer lo que tiene que hacer. Aunque sea una célula, se va a tener que unir a otras células. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el amor y es lo que nos une. Y yo creo que donde hay amor, no hay distancia. Lo que sí pone la distancia son nuestros cuerpos. Pero si nosotros amamos a alguien que está al otro lado del mundo, nosotros estamos allá. Y si tenemos esa sensibilidad, que ya estamos hablando de sensibilidades extremas, ¿no? o más exquisitas, por así decirlo, tú puedes sentir si un ser querido tuyo está bien o no. Y de repente llamas, no sabes por qué, pero te dicen, oh, qué bien que me has llamado porque en este momento, ¿no? ¿A cuántas madres no les ha pasado eso? Totalmente. De repente sienten como un vacío en su Total. interior, aquí un dolor Sí. estomacal, y llaman a su hijo y resulta que el hijo ha tenido un accidente o le ha pasado algo. Sí, ¿no? exacto. Pues es un poco eso, es maravilloso. Yo pienso que estamos todos unidos y que realmente tenemos que hacer un voto por esto, por la unión, ¿no? Por la expansión. Que nosotros, en realidad, yo pienso que crecemos a través del otro, nos expandimos a través de la otra persona. Qué pobre sería el mundo si pudiéramos solamente estar con la grandeza de nuestro ser, ¿no? Por muy, muy fantásticos que somos. Entonces, hay esa expansión, hay esa comunicación tan enriquecedora que yo pienso que la vida es una maravilla, de verdad. Tenemos experiencias, por ejemplo, Gabriel González dice: buenas tardes por aquí, desde Argentina. Soy Gabriel. A mis 13 años, a causa de un accidente, salí brevemente de mi cuerpo y vi toda la gente asistiendo mi cuerpo en shock, ¿no? Y regresé brevemente en la ambulancia. Hombre, me interesaría, Gabriel, que comentas tu experiencia. ¿Qué te aportó esa experiencia, no? Si te sentiste diferente al volver, esa comunicación, el tiempo que estuviste fuera, te quedaste con algo, no sé. Cuéntanos un poco más, Gabriel, si sigues ahí conectado. Preguntas, por ejemplo, dice Ana Linares. Mi pregunta es, mi hija tuvo un ACV. ¿Un ACV qué sería, doctora? ¿Un ACV? Accidente vascular cerebral. Accidente vascular cerebral. Hace 8 años, quedando en coma 1 año. Salió del coma, pero está cuadraplégica. ¿Ese año estuvo como en otra dimensión? Claro, cuando alguien está en coma, está en otra dimensión. ¿Realmente dónde está el espíritu de una persona que está en coma, doctora? Mira, se han hecho estudios súper interesantes que la conciencia sigue estando, aunque el cerebro no funcione. O sea, lo que le falta es la comunicación, pero la conciencia está. Por eso es muy importante tener cuidado con las personas que están en coma, lo que dices, lo que sientes, todo eso porque lo está sintiendo la otra persona y lo está escuchando. El doctor Schiff hizo unos estudios súper interesantes en personas que estaban declaradas vegetales. Una persona que se llama vegetal es aquella persona que ha tenido o un accidente o que se ha ahogado y después de la reanimación no ha recuperado sus funciones cerebrales al cabo de X meses o 1 año. Entonces consideran que estas personas
pues no tienen conciencia porque no pueden comer, se hacen sus necesidades encima, no pueden hablar, tienen movimientos incoordinados, necesitan 24 horas asistencia. Pues se descubrió que esas personas tienen conciencia, simplemente que no lo pueden manifestar. Hay un caso muy curioso de un chico que llevaba, no sé, pongamos 10 años en estado vegetativo y estaba pues gritando, haciendo ruidos guturales, y la mujer no podía soportarlo, no podía dormir, y se le ocurrió darle una pastilla que era la misma que tomaba ella para dormir. Y se la dio, y cuando al cabo de un rato fue a la habitación a ver si se había dormido, encontró que no se había dormido, que se había despertado. Esto es el zolpidem. Fue muy famoso el caso porque cuando se acabó el efecto de la pastilla, esta persona volvió a estar como antes. Pero con la pastilla se demostró que él había oído, visto, escuchado todas las conversaciones, había vivido todo, pero no podía demostrarlo. Y con casos como esto hay muchos estudios. En los estudios de Oliver Sacks, hay muchos estudios actuales, sí. Son casos que demuestran que hay algo más allá de la muerte. Sí, que la conciencia existe, ahí está. Que la conciencia utiliza el cerebro, pero el que no funcione el cerebro no quiere decir que no exista la conciencia. La Igual que conciencia si un está televisor, más allá del cerebro. Por supuesto, está en el cerebro y más allá del cerebro. Es, por ejemplo, como un televisor que tiene un descodificador que capta las ondas electromagnéticas y las descodifica en luz y sonido. Si se estropea el televisor, no podemos decir que las ondas electromagnéticas no funcionan, no existen, sino que si arreglamos el televisor o compramos otro, vuelven a aparecer las imágenes. La conciencia está ahí, no se pierde, nunca. Con lo cual, ¿sería posible extraer la conciencia de una persona y ponerla en otro cuerpo? Se habla mucho de esto. Hay un movimiento ahora, el transhumanismo, que dice que gracias a los avances en ciencia, ¿no?, en tecnología, por ejemplo, nanotecnología, ahora incluso hay una empresa en España que se dedica a criogenizar el cuerpo de personas para que en un futuro, cuando se despierta la resurrección, ¿no?, la capacidad de resucitar a una persona, pues puedan revivir y puedan volver a llevar la vida que llevaban antes, ¿no? Es decir, pero tú crees que llevarían la morirse, vida, lo cual se entiende, ¿no?, que la gente no se quiera morir, pero Alex, es algo que se entiende también, ¿no? Pero ¿es posible extraer la conciencia de una persona y ponerla en otro cuerpo? Pero si no sabemos lo que es la conciencia. Claro. Si todavía no se ha podido demostrar que la conciencia, cómo nace la conciencia. Porque la gente que cree que la conciencia equivale al cerebro y que cuando te mueres se muere la conciencia, estas personas aún no han demostrado cómo surge de las neuronas. Ajá. ¿Sabes? Claro. Además, la conciencia es individual, porque una misma experiencia la pueden vivir varias personas diferentes. Cierto, eso es cierto, la misma experiencia, los mismos detalles, varias personas de culturas diferentes, de lugares pues muy distanciados entre sí, tienen la misma experiencia. Por cierto que Gabriel, la persona que antes nos explicaba su experiencia cercana a la muerte, amplía la información, dice: cuando digo brevemente, se quedé 3 días en coma y desperté muy desconcertado, pero a la semana la gente me notaba totalmente diferente. Y sí, llegué a estar en paz y puedo sentir a la gente. Yo no sé a qué te refieres, Gabriel, con lo de sentir a la gente, explícanos un poquito más.
Más experiencias que nos cuentan. Por ejemplo, Cristina Carrillo dice: en una cirugía que tuve una experiencia con espíritus que fallecieron en el terremoto de 1985 en México. Los transportaba en una barca muy, muy antigua de madera y vi muchos maestros espirituales. Claro, hay muchos tipos de experiencias, ¿no? Siempre relacionadas con el más allá, y todos hemos tenido alguna experiencia de este tipo, ¿no? La verdad es que seguiríamos con esta tertulia porque es apasionante. No sé si hemos llegado a alguna conclusión. Yo creo que todos tenemos más o menos la intuición o sentimos que hay vida más allá de la muerte. Hay pruebas de ello, evidencias científicas, bueno, las experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, los viajes astrales, la comunicación no local de la que hablaba antes la doctora, son fenómenos que demuestran que hay algo más allá. Habrá que seguir investigando y habrá que seguir hablando de ello en programas como este, en programas como Pandora. Angie Carmelo, gracias por estar en Pandora. Gracias por tenerme, ha sido un placer. Sí. Doctora Luján Comas también, un placer como siempre. Cuídate mucho. Gracias. Gracias, Alex. Y nosotros seguimos en directo, 7:04, un pequeño descanso y seguimos con más Pandora aquí, buscando respuestas. Buscadores, no os vayáis.